Los periodistas. Andrea Sandoval Tapia, muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta hoy. Tenemos buen ¿Eso? clima. ¿Eh? Salió el sol y eso ya son buenas noticias por aquí. Aquí Aquí han ya, hacía estado los falta. calores verdaderamente muy fuertes. Y ayer, el domingo, empezó medio a ponerse nublado. Cayeron 3 gotas. Ya te imaginarás, se puso peor todo. Pero bueno, y eso que todavía estamos en invierno. Ujú. Sí, Cerrando el invierno. cerrando el invierno. Bueno, pues hoy te tengo que decir que no sé dónde dejé mis lentes. Está muy bueno. No sé dónde los dejé. Ay, sí, no Está puedo medio ayudarte. aquí. Aquí están, mira. No, sí, cuando vísteme despacio que voy deprisa, ¿no? Decía Napoleón. Sí, así decía. Hay Nada un, más que en francés. hay un artículo que salió publicado en una, en una página de suscripción, por desgracia, no es de acceso generalizado. Y pues entonces no hay manera de que te la hubiera mandado como me hubiera gustado para que la tuvieras ahí a la mano. Entonces está un poco largo, pero tiene así una serie de conceptos. Te voy a poner por aquí la página para que veas por dónde va el asunto. Dice, entre otras cosas, se trata de una crónica de un libro que salió publicado y que ya está a la venta. Dice, Oprah Winfrey, la superestrella de la televisión americana, no puede tener un globo cerca. Hace una década confesó que el ruido que hacen estas esferas hinchadas con aire cuando estallan le recuerda al de un disparo y que quizá en algún momento de su infancia o en una niñez pasada quedó conmocionada al oír un tiroteo. La aversión de Winfrey tiene nombre, se llama globofobia, y es una de las muchas que han sido identificadas en los últimos tiempos. Algo parecido sucede con la coulorofobia, es decir, el miedo irracional a los payasos. Yo conozco a una gente que tiene eso, Ujú. el miedo a los payasos. Pero los terrores contemporáneos no se limitan a esos elementos presentes en cualquier cumpleaños infantil. Agárrese, dice. Le provocan repelús. Repelús es esto como en México decimos ñáñaras. Me dio ñáñaras, Ah, ok. puso el pelo chinito. Repelús, el algodón o las plumas. Lo llaman bambacofobia y pteronofobia respectivamente. No soporte que le toquen, en tal caso estaríamos hablando de afefobia. Evita de forma consciente cualquier cosa que tenga agujeritos, sepa que eso Ujú. es tripofobia. Le dan asco las barbas, no lo dude, se llama pogonofobia. Hablar en público le hace temblar las canillas, claramente se trata de glosofobia. Aborrece las palabras largas, lo suyo es hipopotomonstrosepedaliofobia. Ay, güey. La noche no le confunde, sino que le aterra, padece nictofobia. Se le revuelven las tripas al subirse a un tren, repita conmigo, siderodromofobia. Le martiriza la posibilidad de echar la pota, emetofobia. Regalaría a su propia hija con tal de que apartasen de su vida a ese bol con cacahuates, araquibuitirofobia. Teme ahogarse, pnigofobia, no sé cómo se pronuncia la P y la N juntas, pnigofobia. Fin, fin, fin. Envejecer, gerascofobia. Ser enterrado vivo, Mm. tafofobia. Y en este plan, ¿qué diría Umbral, el actor? Nuestra sociedad ha llegado a la conclusión de que cualquier cosa provoca angustia, repulsión, alarma. Pareciera que la existencia en sí misma infunde miedo como si cada día que amanece representase una amenaza. O como si, a falta del
peligros reales, un tigre de dientes de sable, un señor feudal, una mala cosecha, un virus o una bomba, nos sintiéramos empujados a buscar sucedáneos. Solo así se explica que acciones triviales como asearse, escuchar un trueno, olfatear una loncha de queso estén siendo patologizadas a pie de calle en pleno siglo XXI. Cada vez somos más tiquismiquis en muchos aspectos de la vida cotidiana. Nuestros umbrales de sensibilidad, tolerancia, aceptación y comodidad están rebajándose. A medida que crece nuestro confort, espacio de dominio personal, seguridad y limpieza, nos hacemos más delicados, quisquillosos, exigentes y ofensibles, confirma Marino Pérez Álvarez, psicólogo clínico y miembro de la Academia de Psicología de España, cuando se le pregunta si ahora somos más quejicas que hace décadas o si tal aseveración no es más que un manoseado cliché. Pérez Álvarez confirmaba hace unas semanas en estas mismas páginas a propósito del auge de la psicoterapia y de cómo esta ha pasado de tabú a tendencia, que hoy vemos problemas psicológicos que generaciones anteriores asumían como normales. Algo bastante parecido está pasando con la percepción sensorial usada como parachoques frente a cualquier estímulo. Así, ciertas texturas, olores, sonidos inocuos, desde que el mundo es mundo, han pasado a ser insufriblemente molestos para los estándares actuales. Incluso algunas palabras o números están provocándole urticaria a la gente con la piel más fina. Algo que, si se ve con perspectiva, va mucho más allá de una cuestión de gustos o de tolerancia. Este grado de tiquismiquis alcanza el plano moral, donde cada vez también hay más cosas que ofenden y gente que se siente ofendida por cualquier cosa que no sea de su cuerda, agrado u opinión. No en vano se habla de generación ofendida, abanderada por jaurías de inquisidores y troles furiosos, dice el señor Pérez Álvarez, quien acaba de publicar El individuo flotante, un ensayo sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental, en el que precisamente se hace eco de dos de estos malestares de nuevo cuño relacionados con la tecnología. Se llaman nomofobia, que es el miedo a estar sin teléfono móvil, y el famoso FOMO, miedo a perderse algo por carecer de conexión a Internet, por sus siglas en inglés. No tengo señal, no puedo conectarme, no tengo red, se Ujú. me acabaron los datos y la gente se vuelve loca. Impresionante. El ser humano tiende a poner un nombre a todo aquello a lo que teme. El miedo es algo constitutivo en cualquier animal con sistema nervioso y con sentidos, y además un mecanismo adaptativo muy útil, dice Carlos Javier González Serrano, profesor de filosofía y rostro visible de la divulgación sobre pensamiento gracias a sus colaboraciones en televisión española y en Radio Nacional de España. Ahora bien, el miedo también nos arrincona y, lo más grave y preocupante, nos hace decantarnos por una opción de vida u otra rápidamente sin pensar en las consecuencias. Y remacha Álvarez, el sufijo fobia, añadido a lo que nos resulta inconfortable o incómodo, viene a dar gravedad y sonoridad a cosas que simplemente nos gustan menos que otras. Es una forma petulante de dar importancia a nuestra delicadeza cursi y cookie. Más adelante, dice, en Estados Unidos más de un 70% de la población afirma tener algo de miedo irracional. Cuando comenzaron a investigar para ese libro, no se consideró que tuvieran alguna fobia en particular, aparte quizá del temor del mismo pues, autor a ruborizarse y a tener un miedo a volar. Pero cuando se terminó de escribir ese texto, se convenció el autor de que tenía casi todas las fobias. Hay horrores que basta con imaginarlos para sentirlos. Y según este manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos pues mentales, que es uno de los documentos que presentan en la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos y que se publicó en el año de 2013, para que un miedo sea diagnosticado como fobia,
tiene que ser excesivo, irracional y haberse prolongado como mínimo 6 meses. ¿Cómo ves, caray? Las fobias a no tener internet, a no poder estar sin el teléfono, el miedo a los payasos que se volvió generalizado hace algunos años cuando el libro a aquel que se llamaba It de Stephen King. Ujú. En su último libro, Marino Álvarez alerta del exceso de subjetividad de nuestro tiempo. A su juicio, dicho exceso acaba por producir inflación de uno mismo. La reflexión y la autoconciencia llegan a ser patógenas cuando ya no están sirviendo para clarificar y tomar decisiones, sino para enredar a uno en un bucle neurótico, dice el padre de la noción de individuo flotante. Y de las filias, dice, de eso hablamos otro día. Atlas de las fobias y las manías de Kate Summerscale, publicado por Blackie Books, también ya está a la venta, lo mismo que el de el autor este que te digo, Álvarez. Miedo y asco a la vida. Esta es una sociedad todofóbica. ¿Qué onda con esto? ¿Qué te hace pensar? Ay, muchísimas cosas. En algunas estoy profundamente en desacuerdo, pero a ver, vamos por partes. A mí me parece que hay un poco del autor de su propia fobia a los tikis, o como les decía. Hay Tiquismiquis. Es una tiquismiquis, palabra que hay se usa mucho en España. Tiquismiquis. tiquismiquis que me suena como lo que se le dice, al menos por las redes en México, lo que he observado a la generación de cristal, ¿no? Ajá. Me suena que por ahí va como que el término. Creo que el autor describe también un poco su fobia propia, o sea, repito, su propia, o sea, estoy haciendo un pleonasmo porque no se da cuenta que muchas de las cosas que está proyectando en ese comentario y en esa forma de ver realmente vienen de su generación y de sus vivencias y es imposible, como sabemos, separar al observador de lo que se está observando, del acontecimiento, ¿no? Es ese observador participante que cualquier clase de metodología de investigación lo dice. Es difícil no juzgar algo sin realmente no estar involucrado. La opinión, por muy personal o profesional que sea, o sea, con lo que me acabas de decir, obviamente no he leído el libro, no conozco al autor, no conozco su trabajo académico, pero con lo que me estás diciendo a mí me suena mucho a que está criticando y está tildando de frágiles, está tildando de poco fuertes, de vulnerables y de fóbicos generales a una generación que él no comprende, ¿no? Una generación que no es como su generación y entonces por eso les dice, ay, bueno, pero pues si en mis tiempos no teníamos fobia a la mugre, ¿no? O sea, crecimos en charcos, jugando en charcos y nuestra ropa se lavaba en el río con todo lo que salía de ahí, ¿no? O sea, es una manera de realmente entender o no entender, mejor dicho, a las nuevas generaciones. Es una manera de querer que el propio mundo, el que uno conoce con sus experiencias y con sus vivencias, incluso académicas, que lo que él estudió hace añísimos en la universidad, los libros que lee o la academia que sigue, no se ha renovado, no se ha actualizado en tratar de cambiar su línea de pensamiento. Te lo digo por esto. Las fobias obedecen pueden obedecer muchas veces a la memoria que es no implícita. La otra vez te la decía, aquella que existe antes de que exista el lenguaje. Pudiera ser que un niño, cada vez que su mamá cocinara, vamos a decir, chorizo, cada que su mamá cocinara chorizo, al final, por alguna casualidad, su papá reclamara que no, que lo dejó muy grasiento, que le falta, que no tiene sabor. Y entonces el niño al oler el chorizo y luego escuchar las discusiones de sus papás, y estamos hablando de una etapa antes del lenguaje, pero el primer año o los primeros 2 años, él haya estructurado y haya interiorizado y lo que es este sentido del que poco se lee en los libros, pero existe, que es la neuropercepción, en donde tú realmente te sientes en el ambiente. Tu cuerpo sabe si está en un interior, en un exterior, o sea, cómo se encuentra, dónde se encuentra. Recuerda, graba y esto queda como en una impronta en tus emociones y en tu cuerpo. Pudiera ser que la gente diga, ¿sabes qué? A mí cada vez que como chorizo me cae mal.
o sea, no lo aguanto, es como que hoy me cae pesado, al final acabo enfermándome. Es porque tiene que ver con un recuerdo antes de lo verbal, antes del lenguaje, en donde algo pasó. Puede pasar con la lluvia, puede pasar con los colores, puede pasar con los olores. Los olores, de hecho, son, y se sabe que el olfato es muy importante para el cerebro. Puede pasar con las sensaciones, por ejemplo, cuando llueve, cuando hace frío. Hay gente que se deprime con ciertas cosas o ciertos lugares, ciertos colores. ¿Por qué? Porque en nuestra biología también existe la memoria, pero no podemos ponerlas en palabras. No podemos decir, ¿sabes qué? Cuando tenía 6 meses o no soporto oler el alcohol, me da asco, nunca he tomado, pero me da asco, porque no puedes decirlo, que cuando tuviste 6 meses, tu papá llegó borracho y te tiró de la cuna, ¿no? Y de ahí tienes ese mal recuerdo. Hay muchas cosas que pasan en nuestro cerebro, en nuestra biología, que quedan en nuestra psique plasmadas, quedan grabadas, pero no somos capaces de expresarlas porque aún no hemos formado, pues vamos a decir, un sujeto interior, aún nuestra psique no lo está. Entonces, hay muchas razones por las cuales ahora hay fobias que antes no había, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora hemos puesto un nombre. La otra vez lo hablábamos, de 100 años para acá con Freud, se le prestó atención al cuerpo y cómo se sentía y cómo debía de ser eso. Entonces, cuando escuchas a un montón de personas diciendo que no soportan los lugares cerrados, pues tienes que en algún momento inventar una palabra para describir lo que están sintiendo, ¿no? Entonces, la claustrofobia, bueno, pues ese tipo de personas que tienen miedo a morir o que pasa mucha angustia en un lugar cerrado, ¿no? Otras a las alturas, y de ahí te das cuenta que hay muchas variantes. La forma en que se manifiesta el cuerpo, la psique, la memoria en nuestro cuerpo es muy compleja y a veces parece como toda esta ficción, bueno, porque alguien le debería tener miedo a los peces o a los cepillos de dientes. Bueno, porque tiene una historia propia en donde tiene que ver algún evento que pudiera ser traumático, que pudo haber puesto en peligro su vida, y esto es una de las cosas más importantes del cerebro. El cerebro nos lleva a resguardarnos y a mantenernos con vida. Así tenga que bajar los recursos de una cosa o que tenga que mantenernos en estrés por mucho tiempo. Entonces, cuando el cerebro reacciona a eso, es porque es un mecanismo de sobrevivencia, ¿no? Lo que le interesa al cerebro es que mañana sigas vivo y va a hacer todo lo posible para resguardarlo. Entonces, después de todo este rollo, el punto es, hay nuevos descubrimientos sobre por qué la gente se ha vuelto así. En términos a lo mejor un poco más culturales, conocemos un poco más la dignidad y estas nuevas generaciones la piden más una forma de ecología, de respeto a sí mismos, a su sexualidad, a su manera de ver la vida, y sobre eso es que están cambiando estos conceptos, ¿no? Pienso, por ejemplo, la adolescente, que creo ya no está la adolescente, Greta, en donde sale y demanda que ahora se cuida el medio ambiente, que no es posible, y grita, y muchos dijeron, ay, es la adolescente enojada. No, pues y ahora sí tenemos a otra activista y resulta que sus demandas, cuando te pones a analizarlas, tienen un fundamento, no solamente es una adolescente enojada, ¿no? Muchos activistas en Afganistán también que demandan ciertas cosas. Ahora parece que las generaciones van por la dignidad, las nuevas generaciones, por la dignidad, por el equilibrio. Hay muchas que se resisten a comprar esta fast fashion, ¿no? En donde la gente compra la ropa como va saliendo, sino que se van a comprar, y así también hay estudios, se van a comprar ropa de segunda mano y se sienten mejor con eso a que traer el último, ¿qué voy a decir?, modelo de Zara, ¿no? Es la forma en cómo ellos conciben el mundo, porque el mundo que se les va a quedar no es el mismo que tú o tú y yo en generaciones anteriores tuvimos. El mundo que a ellos se les va a quedar es un mundo depurable. Discúlpame, pero la ecología, la contaminación, la industria, la comida, las enfermedades es muy diferente a hace 200 años, o hace 10, 100 años. Entonces, ellos están pensando en el mundo que quieren tener los siguientes 50 años que van a vivir. Nosotros no sabemos si vamos a vivir 50 años más o no. Entonces, son perspectivas muy diferentes. Creo que ambas válidas, pero es como un mundo que termina y estas ideas que terminan que se encuentran con aquellas que nacen. Y aquí abajo viene el choque, ¿no? Entonces, mientras uno dice, ¿sabes qué? Es que no tenías por qué ser, si a mí me llamas generación de cristal o friki friki o triqui triqui, tú no tenías que ser tan fuerte. Tú no tendrías que haber vivido eso porque eso no era correcto para ti, A no ver, debiste haber tratado así. pero todo esto está derivado de la clasificación que hacen en Estados Unidos de las generaciones. A mí cuando me hablan de qué generación, ¿cuándo naciste? Ah, eres generación, no sé qué.
Digo, ¿por qué me encapsulan? ¿Por qué me etiquetan en una generación conforme a determinados cánones que no corresponden a mi vida personal, sino a un estudio que hizo un señor que para obtener el título de doctor en X ciencias en los Estados Unidos se dedicó a estudiar a la generación derivada o que nació alrededor de la Guerra Fría después de la Ujú. Segunda Guerra Mundial, o Baby a los que boomers. nacieron cuando se inventó el Internet o qué sé yo. Aquí el asunto cuando leí la cabeza de pues, el artículo Miedo y asco a la vida es algo que me preocupa porque los jóvenes están teniendo o miedo o asco a determinadas cosas. Cuando se suicida una persona de 50 años, pues ya vivió, pero cuando se suicida un chamaco, pues sí hay un asunto que debe de preocuparnos. Esta primera impresión de que le tienes miedo a estar sin red, estar sin internet, a no tener tu teléfono pues en activo, a que dejaste tu teléfono, se te olvidó y ahora ¿qué haces? En mis épocas no existía. Cuando yo era niño no había internet, no había teléfonos portátiles, llegabas a tu casa y había una libretita junto al teléfono donde decía, llamó Juanito, llamó Pepito, llamó no sé qué, repórtate, ¿no? Hoy día la gente tiene que estar en activo las 24 horas del día mandándose mensajes. Estás comiendo, estás disfrutando o intentas disfrutar de una sobremesa o de la comida o de una plática diferente y la gente sin darse cuenta toma su teléfono y empieza a responder un mensaje. Estamos inmersos en esta práctica de la comunicación, no sé si llamarle a esto comunicación, pero de la mensajería, sí, atados a un aparato. Entonces, de ahí me interesó cuando el autor dice es que tenemos asco a la vida y hay fobias como quedarse sin el acceso al Internet o no tener el teléfono en ese momento en activo. Una gente sin un teléfono celular puede sobrevivir perfectamente bien. Incluso hace unos días se celebró a nivel mundial el día de estar sin el teléfono, sin el acceso a la red. No sé cuándo fue, hace 2 semanas o algo así, y hicieron evaluaciones y pruebas de que la gente no soporta más de 2 horas estar desconectado de la red de Internet. Esto es un asunto verdaderamente que nos debía preocupar. Hemos perdido la capacidad de disfrutar de los demás, de disfrutar del espacio, de disfrutar de una puesta de sol, de disfrutar de la presencia de los demás, del paso de un pájaro, del color de una flor, del olor, de la emoción que te provoca ver algo, si no tienes el teléfono a la mano. ¿No te parece que por ahí va el asunto? A mí me parece que podríamos distinguir tres realidades. Una, la realidad en que efectivamente, en términos generales, se puede vivir sin teléfono. Pregúntaselo a cualquier persona en la sierra, en cualquier país que no tiene señal y que su vida no depende de una conexión, sobrevive No, todos los días sin no teléfono. tiene ningún problema. En términos generales, sí, sí es posible. En esos términos generales, bueno, pues sí es preocupante que se dependa de la tecnología. En términos de desarrollo, de países de desarrollo, aquí para mí sería muy preocupante para mí salir sin teléfono. Y te lo voy a poner en términos generales. ¿Por qué? Porque tengo el Twint, que es algo que no existe en México, pero yo mando un mensaje a un teléfono y pago. Escaneo un código y pago. Entonces, si me olvido de mi teléfono y de casualidad me olvido de la cartera, no tengo dinero. Pero si me llevé mi teléfono, resulta que en mi teléfono tengo mi pase del tren o tengo en algún momento mis documentos virtuales, puedo pagar, tengo acceso obviamente pues a todo lo que es las conexiones, hablamos desde llamar por teléfono, el email, el WhatsApp, el Telegram y todas las demás funciones. Entonces, olvidar mi teléfono en un momento en el que a lo mejor el que checa el boleto del tren, que obviamente solo es electrónico, llega y yo no tengo mi teléfono, para mí significa una multa. ¿Por qué? Porque pues no le puedo comprobar que sí compré mi ticket, porque el ticket es virtual, ¿no?
Entonces, en términos de eso, sí, sí es posible. Si en algún momento alguien me dice, ya te lo mandé a tu teléfono, descárgalo como PDF y mira y no sé qué, y yo digo, ups, se me olvidó mi teléfono. Para Claro, una vida claro, pero práctica estás y mientras usando el teléfono como una herramienta de pago. El teléfono está te pago supliendo tu cartera, tu tarjeta de crédito y o tu mi tarjeta acceso de y mi débito. conexión, Sí, claro. correcto. O sea, esos son términos de desarrollo. En países con menos desarrollo, claro, se ve el Internet como a lo mejor algo más básico. Híjole, es que mi hijo tiene que hacer una tarea y si se puede conectar a Internet, pues va a encontrar todo más rápido y no tiene que ir a la biblioteca del pueblo, que pues no tiene nada. Eh, Puedo saber cómo sigue mi mamá a mucha distancia, ¿no? Que vive en 3 pueblos más para allá a través de un mensaje. Son necesidades diferentes, obviamente. Unas son muy básicas, las otras te decían países de mayor desarrollo que se le mal llama o bien llama, pues obviamente tiene que ver con tu vida diaria y tu manera en que manejas el mundo, y en otras, en términos generales, puede ser realmente innecesario. Ahora, para las nuevas generaciones también significa una identidad. Ellos al olvidar su teléfono pierden su identidad virtual. No pueden decir dónde están en Snapchat, no pueden subir su foto a Instagram tomando su café o su mate o lo que sea, su matcha, lo que quieran tomar. Y no pueden decir cuánto han corrido, no pueden decir si llevan camino a la escuela. Ellos pierden una identidad virtual, entonces es como salir, no sé si te pasó a ti, soñar de niño, que llegabas a chanclas o en chanclas a tu escuela y sentías una vergüenza horrible porque no llevabas tus zapatos. Entonces, es como olvidar esa parte importante de ti. Simplemente hay que contextualizar y hay que comprender qué significa la tecnología en cada lugar. En un lugar rural, una llamada puede salvar una vida de una persona que necesita una atención médica urgente, ¿no? En países de desarrollo te decía, bueno, pues si te olvida tu teléfono, ya se te olvidó tu ticket de tren y ahí viene tu multota, ¿no? En las otras, pues puede no pasar nada, porque en realidad no es parte de tu vida diaria. Se trata de contextualizar. Y el cuarto escenario para mí sería las adicciones, en donde ya viene el problema. Obviamente, hay mucho y el algoritmo en las redes sociales es realmente monstruoso, increíble y en algún momento puede ser un depredador de nuestras necesidades psíquicas. ¿Por qué? Porque nos lanzan dopamina, 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 dopamina y estás ahí feliz y puedes crear una adicción a la dopamina, a sentirte bien viendo a cada rato chistes, como alguien corre una carrera, como alguien planta una flor y crece, como alguien hace una mímica de algo, una parodia. En fin, cada persona encuentra su hoyo, digamos, que te puede llevar hasta el pozo de la adicción, en donde puedes decir, es que me la paso 5 horas viendo redes sociales, 3 antes de dormir, o a veces hasta duermo poco con tal de ver las redes sociales, ¿no? Entonces, este tipo de cosas sí pueden generarse en una adicción y es ahí donde tenemos el problema y es donde digo, si ya es un problema de salud mental, en donde la gente no pueda desconectarse y sufra angustia y puede generar hasta fobias, ¿no? Entonces, sí se trata como de poner en grados de qué estamos hablando cuando hablamos del acceso al Internet, porque no es para todos los mismos ni las redes sociales. Donde sí habría que puntualizar es en esta parte. Claro, tu generación, mi generación, conoce un mundo sin Internet, conoce un mundo sin teléfono y sabe que no pasa nada. Pero para las generaciones que no lo conocen, es de alguna forma, no tienen el consuelo, no tienen cómo confrontarse, cómo fundarse en decir, bueno, es que si no lo tengo, ¿cómo voy a sobrevivir? Tú y yo sabemos cómo. Tal vez haya números que no sabemos de memoria, tal vez sabemos qué hacer o qué no hacer, dejar recados, podemos tener más recursos, pero para las personas que han crecido con el Internet, con los teléfonos, olvídate de las nuevas generaciones que ahora van del iPad al teléfono y obviamente de ahí a todos sus dispositivos, ¿no? Esas generaciones lo van a sufrir más. Y no quiere decir que sean tiquis, sino quiere decir que es parte de su realidad y abandonar esa realidad se van a sentir completamente desfondados, no van a saber qué hacer, no tienen recursos, porque no pueden googlear, porque no pueden llamar, porque no pueden saber cómo están si no tienen su dispositivo que les marca sus pulsaciones mientras corren, ¿no? Entonces, son las realidades que construimos de manera personal, creo yo, lo que hay que analizar y no tanto tirar a las generaciones. Hay generaciones nuevas que ya no quieren los smartphones, están buscando y están regresando a los Nokia de hace tiempo, de piedra, en donde tenían el jueguito de la víbora,
y prefieren mantenerse fuera precisamente de las redes sociales y del acceso 24 horas por 7 que tú decías, que es realmente angustiante. Y ahora también se están peleando por el derecho a no estar en línea, ¿no? En países como España también se está pidiendo que a los jefes no se les permita mandar correos urgentes ni nada durante el tiempo de descanso, el fin de semana, ¿no? Entonces, ahora se va a pelear por ese derecho al offline, ¿no? A estar fuera del acceso y sobre eso construir una vida como la de antes, vamos a decirlo así. Pero de nuevo hay que poner en contexto de qué redes sociales estamos hablando, de qué realidad de las personas, ¿no? ¿No crees que en el fondo todos los seres humanos a lo largo de la historia hemos tenido fobias? No se habían clasificado, no se habían anotado, no se habían escrito, descrito, explicado, buscado su razón de ser. Y también, entre más fobias hay, más trabajo hay para los psicólogos o los psiquiatras o los psicoanalistas que se dedican a ayudar a la gente a superar estas fobias, la fobia a los pájaros, la fobia a no salir solo por la calle, a desconfiar de todo el mundo, estos temores que a todos nos han pasado, como el hablar en público, como el leer en voz alta, como el pararte frente a un escenario, la posibilidad de hacer el ridículo. Y todo esto tiene que ver con la autoconfianza. Si nos vamos a fondo, la gente que no soporta un pedacito de cebolla en la sopa de fideo tiene una fobia contra la cebolla. Si hay una persona que no soporta que la yema del huevo esté cruda y no se come el huevo y le da asco, hay una fobia contra el huevo. Una persona que no tolera los frijoles negros, conozco personas que no toleran los frijoles negros, tienen que ser bayos, tienen que ser de otro color, porque los negros es de nacos. Alguien que no tolera a los nacos, a la gente pobre o a la La gente mal cofobia. vestida o a la gente que huele, a la gente Ujú, menesterosa. ¿Qué onda? ujú. Entonces todos tenemos fobias. Por eso el artículo me interesó cuando dice, vivimos en una sociedad donde hay miedo y asco a la vida. Cuando antes veíamos la posibilidad de crecer, de acompañar a la gente en sus malestares, de asistir a la gente en sus carencias, de reforzar a la gente en su ausencia de carácter para hacer frente a una situación, ayudar al alumno, al compañero de banca que no sabe leer o que no puede leer en voz alta o que tartamudea o que se pone rojo o que le sudan las manos cuando coge la mano de una persona. Hay gente que padece esto. Yo creo, y voy a sonar creo que más pesimista de lo que esperabas, que miedo y asco por la vida ya lo hemos tenido. Creo que todas las historias, si vemos en un poco como la antropología, creo que el hombre ha sentido miedo y asco por la vida bajo muchas circunstancias, ¿no? O sea, cuando se le pone que a lo mejor el miedo y asco eran los extranjeros que venían a conquistar, bueno, pues era ese miedo y asco por todo aquel que no hablara tu idioma, ¿no? Que era el que no tuviera la misma religión. Ah, bueno, pues entonces ahora vamos por miedo y asco por el que no tiene la misma religión. No, ahora vamos las clases sociales. Ah, bueno, entonces la realeza y los plebeyos, ¿no? Ahora vamos por los leprosos. No, pues ahora vamos por estos. Yo creo que miedo y asco ha habido desde que existe el hombre, ¿no? Probablemente miedo lo compartimos con los animales, el asco podría pensarlo, pero miedo y asco es parte de lo que somos. Ahora le hemos puesto nombre a muchas cosas, como muy bien dices, y ahora tenemos una clasificación enorme, ¿no? Ajá, En el porque DSM-5 o 6 o forma 7, parte de la posibilidad de especificación. justificar por qué hay tantas carreras, por qué hay gente que se dedica a estudiar esto y lo otro, cuántas becas para estudiar las maestrías o los diplomados o lo que tú quieras salen de dinero público, dinero privado, cuyo Ujú. resultado práctico no aporta nada. Depende, si Depende, fueron pero patito puede ser, pero hay muy en buenos términos premios. generales, fíjate bien, el caso mexicano, CONACYT, Ujú.
Creo que hay una cantidad de becas que no tendrían razón de ser, ¿eh? Depende de dónde. Hay lugares en donde y universidades que realmente aprovechan y de ahí salen muy, muy buenas tesis. No es por presumir, pero en la Facultad de Filosofía de la UAP salen muy buenas tesis y realmente ayudan en muchas cosas a problemas sociales o lo típico que siempre la gente espera, cosas médicas, innovaciones, ¿no? Entonces, realmente depende de dónde se aplica. Claro que el CONACYT se presta para mucha corrupción, ya lo decía el presidente y por eso empezó a recortar algunos recursos, pero en términos generales, la academia y la investigación, depende de dónde, sirve de mucho, ¿no? Entonces, te quería responder algo que decías de por qué la gente puede ser que no le guste el huevo estrellado o los frijoles negros o esto o lo otro. Una de las cosas que sabemos gracias a la epigenética, que es precisamente esa genética que estudia el por qué tienes tú los ojos azules o por qué tú los tienes cafés, pero por qué a ti te ha generado a lo mejor esa conducta, por qué tienes ese temperamento, por qué tienes esos tramos, por qué tienes esas enfermedades. Y se ha dado cuenta que la epigenética alcanza a 3 generaciones. Es decir, las cosas que a mí me pueden molestar, que me pueden enfermar, que pueden estar mal en mi cuerpo y en mi manera de reaccionar al mundo, obedecen a 3 generaciones atrás, ¿no? O sea, puede ser algo que le pasó a mi madre, a mi abuela, o a mi padre, a mi abuelo, ¿no? Entonces, si mi abuelo pasó una época de mucha hambruna, y esto se sabe a partir de lo, se me olvidó el nombre, de lo de Alemania, se me olvidó el nombre por completo, del holocausto Ah, en ajá. Alemania, Ujú, ujú. se sabe que esa generación sobrevivió y a lo mejor vivió lo que tenía que vivir, ¿no? Murió de ciertas enfermedades, pero sus nietos estaban más enfermos que sus abuelos. A pesar de no haber pasado nunca por algo tan espantoso como el holocausto, los nietos tenían muchísimas enfermedades, hígado, riñón, tenían muchas fobias, empezaron a tener trastornos mentales, trastornos de conducta. ¿Qué fue lo que les pasó? Pero si esta generación está mejor que sus abuelos, ¿no? Pues un poco lo que se dice, lo que pregunta el autor. Bueno, pero si ahora, si a nosotros nos tocó la guerra, como es ustedes que no bien tienen guerra, sufren tanto y son tan frágiles mentalmente. Bueno, porque lo llevan en los genes, porque es parte de su historia, es parte de lo que desarrollaron, porque una generación va unida a la otra en la biología y se nos olvida mucho que lo que yo tomo como, lo que paso emocionalmente, mis carencias o mis abundancias, por decirlo así, las van a tener mis nietos. No, no es casualidad que a veces el nieto se parezca tanto al abuelo, es parte de una razón y una lógica epigenética. Entonces, cuando lo entendemos así, entiendes que lo que a ti y a mí nos pasa puede ser culpa de nuestro abuelo, y digo culpa porque también hay muchas cosas para agradecer, y no tiene tanto que ver con nosotros. A lo mejor tú dices, bueno, pues yo no recuerdo nada horrible con la cebolla, no recuerdo que en algún momento me he intoxicado, no soy alérgico, pero no la soporto. Puede ser una reacción genética, influenciada a través de la genética, porque a lo mejor en ese tiempo, qué sé yo, hubo un cólera que se extendió a través de las cebollas, ¿no? Entonces, una forma de proteger el cuerpo fue eso, creando una aberración, creando una fobia a ciertas cosas, ¿no? A lo mejor yo tengo claustrofobia, pero eso no quiere decir que a mí me haya pasado algo espantoso. A lo mejor a mi abuela, a mi abuelo, alguna vez la encerraron, ¿no? Y de ahí le quedó un miedo espantoso. Entonces, realmente cuando comprendes que lo que tú eres es una historia, un momento cultural, un momento biológico, pero también tienes un trasfondo genético, es más fácil de entender por qué estamos así. Por eso te decía, no me gusta la visión de decir, ahora las generaciones están así. Ajá, ¿cómo estaban sus abuelos? ¿Cómo estaban sus padres? Bueno, pues si esas generaciones están hoy así, ¿cómo estarán sus nietos, no? Imagínate lo que experimentaron las personas cuando se descubrió la energía eléctrica y hubo un foco en su casa. Imagínate lo que experimentaron cuando pudieron escuchar la voz de alguien a través de un Ujú, aparato sin que la persona estuviera enfrente. ujú. Imagínate lo que experimentaron quienes vieron por vez primera una pantalla de un televisor y veían lo que estaba pasando en otra parte del mundo. Yo me acuerdo cuando era chavo que llegaba el hijo de una amiga de pues, mi abuela que vivían en un rancho por allá por la Mixteca, por entre Acatlán y Tehuitzingo, por ahí por esa zona. Y llegaba este chavo, quizá un año más grande que yo, 2 años más chico que yo, bueno, era más o menos. Y
en su pueblo, donde él vivía, no había televisión en aquellas épocas. Estoy hablando de 1961, 62 por ahí, 63 quizá. No había televisión. La televisión no estaba en todas partes, la señal de televisión no llegaba a todas partes. Y entonces llegaba y me decía, pon la televisión, porque en su pueblo no había. Ujú. Y no me acuerdo si en ese día era el programa de Rintintín, creo que de Rintintín. Y entonces yo jugaba, lo bromeaba porque le decía yo, voy a ponerte una cosa de un perro y unos policías. Y me decía, no, yo quiero ver a Viruta y Capulina, cómicos y canciones, se llamaba un programa que había en esas épocas. Quiero ver, o sea, él había visto un día, no sabía que la televisión tenía programas que estaban agendados, estaban programados, ¿no? Entonces ese día, creo que era viernes, a las 7 de la noche, tocaba Viruta y Capulina, ¿no? Tocaba Rintintín. Entonces yo me pasaba atrás del cinescopio ahí de la televisión y según yo le pegaba y le hacía y no sé qué, para que saliera la imagen de la televisión. Y el chavo se lo creía. Claro. Evidentemente cuando se dio cuenta me mandó a la fregada, ¿no? Pero, o sea, cuando no tienes la experiencia, tienes o curiosidad o miedo. Acuérdate de esa frase de la curiosidad mató al gato. Acuérdate de ese consejo que te dan cuando los niños son pequeñitos, no tengas los contactos de energía eléctrica Ujú. libres porque pueden meter el dedo, entonces hay un aparatito de plástico que lo pones para que el niño no pueda meter el dedo. Cosas de ese tipo como hasta que no te quemas el dedo, no sientes el calor de la flama, no sabes que la flama quema. Mil Yo, cosas que te van ujú, pasando y no necesariamente te generan fobias. Pero, por ejemplo, cuando yo creo que a todos nos da curiosidad ver cómo vuela un pájaro o nos ujú, asombramos o nos gusta el canto de un pájaro o el color de las plumas de un ave, ¿no? Cuando están en una jaula, alguna cosa que podemos verlas de cerca, que yo estoy en contra de que los pajaritos estén en una jaula, pero bueno, puedes verlos así, de lo contrario, pues están volando. Pero hay gente que no soporta un pájaro, no ujú. soporta tener cerca un pájaro o les da pavor ver una rata o un ratón Un perro. o un perro. Ujú. Yo tuve a una tía que una vez fuimos a Guadalajara en el tren, el Pullman famosa que salía de Uh, Buenavista, hace muchísimos años. Y el tren pues iba haciendo escala, se paraba y se paró en Celaya, no me acuerdo el nombre del pueblo, y ahí trabajaban una artesanía de carrizos. Con los carrizos hacían cosas, flautas, eh, y unas víboras. No sé si llegaste a ver pedacitos de carrizos con un clavo, les pintaban de colores y entonces el artesano salía con mm, la víbora así ujú, desde la cola, como eran ujú, pedacitos pequeños, pues se movía el carrizo, se movían los carrizos. Y yo quería ujú. uno y mi abuela me lo compra. Entonces yo llego al asiento ahí en el tren, ya cuando el tren arrancaba, yo en el asiento con mi víbora de carrizo, pues era un juguete. Y mi tía se desmayó del susto le daba pavor el tema de la vida. Guau. Curioso, ¿no? Algo estaba en su biología, ¿no? Que le hacía que O cuando corriera. era niña, pues estamos hablando de una tía que nació en el siglo XIX. Cuando era niña, Claro, era más grande que mi abuela y era señorita, nunca conoció varón, es una historia de la familia muy bonita. Entonces le daba pavor la víbora. A lo mejor cuando era niña encontraron una víbora en el pueblo ahí, se espantó, ¿no? claro. Bueno, Hay pero eso, cosas, ¿eso es fobia o eso es derivado de la experiencia de la vida? no es por poner a psicoanalizar a tu tía, pero hay un caso muy similar en psicoanálisis. Ya se Y murió es hace muchos años, mi tía. un poco Se murió, simbólico, fíjate, ¿no? la atropelló
un vehículo saliendo de su casa. Uy, qué triste, Qué tristeza. qué triste. Hay casos de fobias clásicas que se han estudiado desde el psicoanálisis, porque pues fue Freud el que empezó a hacer eso, ¿no? Eh, y realmente obedece a algo simbólico, tiene que ver con la representación de algo, al final se dice que pues ese es un límite mental y entonces sustituye un poco como que la presencia paterna y bueno, es un poco complejo, pero sí creo que cada fobia tiene un sentido para la persona. A lo mejor para ella las serpientes tenían una connotación, porque también recordemos es esto, tenemos en el cerebro dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. El derecho es todo lo simbólico, lo metafórico, todo eso que nos gusta con estas explicaciones un poco religiosas, ¿no? Ahí no está un lenguaje articulado y conciso y gramatical como en el izquierdo, sino están aquellas representaciones. Cuando vemos una obra de arte, una pintura o algo que sea como más simbólico, nos damos cuenta que el cerebro, el hemisferio derecho, es el que está interpretando, el que se conecta con las emociones. Entonces, el que nosotros sintamos miedo o asco pasa muy probablemente por el hemisferio derecho y el hemisferio derecho lo toma de manera simbólica. Esa simbología, lo que la serpiente significa, por ejemplo, para Carl Jung, una vez sueña que esa serpiente se está mordiendo la cola, ¿no? A sí misma, se da la vuelta en un círculo y se muerde la cola. Para él significa el ciclo de la sabiduría, ¿no? El cómo una cosa se encuentra con la otra. Para el budismo, por ejemplo, hay muchos monjes que pasan toda la vida practicando un círculo y tratando de encontrarse a ellos mismos y al final, vamos a decir, una de sus pruebas finales es hacer un círculo en la arena que no se toca a sí mismo, sino que se acerca a sí mismo, ¿no? Y representa ese yo. Entonces también existe esa parte en nosotros muy simbólica, muy mitológica, muy espiritual, que se conecta con estas cosas. Un perro puede ser un símbolo de algo, una serpiente puede ser un símbolo de algo. En algún momento una imagen, un color, puede representarnos algo al hemisferio derecho, que es aquel que no es racional, sino que es más Ok. intuitivo, que tiende a ser más emocional. A ver, ¿cómo me explicas la imagen de Cristo crucificado? Híjole, Hubo una ¿seguro quieres que te época, conteste? hubo una época en la que en la Iglesia Católica el principal ícono, la principal representación de la divinidad era el crucifijo. De hecho, son cristianos porque están crucificados, porque viene de la crucifixión, etcétera. Y hubo un momento en el que empezaron a ponderar el impacto del crucificado, del ser humano Ujú, crucificado, atormentado, ensangrentado, ujú, sufrido, doliente, la madre doliente, toda esta serie de cosas que ujú, ahora en Semana Santa las vivimos mucho, la Virgen de la Dolorosa, las Tres Caídas, la visita de las Siete Casas, el pésame, el lavado de los pies, todo esto que es la pasión de Jesús. Y luego la transformación a ponerte en el altar a los santos, a la Virgen o a Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús. La imagen de un Jesús ujú, hermoso, con el ujú, pelo largo, con barba, espiritual, ujú. guapo, diría, diría alguien, Sí, guapo, claro, eh, sí es este, Dios. exacto, en contraste con el crucifijo. Híjole, no sé si, mira, a ver, entonces tengo que decir, no estoy en contra de la religión, yo misma fui mucho tiempo al catecismo, tengo bases católicas muy profundas, mi abuelita era ministra de la iglesia, daba comunión a los enfermos, o sea, el crucifijo Recogía las es, limosnas y gracias a eso, no, eso no, financiamos. eso no. Me consta que daba comunión a los enfermos, yo iba con ella a las casas. Eh, era eso, no, esa parte no. Eh, Tiene que ver con la culpa y la vergüenza.
para ahorrarnos palabras. Cuando tú miras a Jesús crucificado, la primera cosa que tú sientes es vergüenza y culpa, porque aparte te lo dicen Ah, textualmente en el catecismo, Él murió por tus pecados. O sea, él no tuvo pecados como tal, murió por tus pecados o y sea, tú para eres que el tú culpable de que haya pudieras, muerto. claro, esa culpa y esa vergüenza en términos psicológicos, y ahí me voy para la otra parte, no quiero decir que estoy difamando o algo, o blasfemando, en términos psicológicos, la culpa y la vergüenza distorsiona la percepción que tienes de ti mismo y siempre va a ir en contra de tu autoestima. Cuando crees que te sientes bien, que eres suficiente, que puedes, que bueno, que eres una buena persona, híjole, ¿no? ¿Te acuerdas que deberías de sentir vergüenza cada año y cada Semana Santa cuando te ponen la cruz aquí y dices, sí, sí es cierto? En tiempos anteriores, hoy es moderno y es bonito porque solo es una cruz de ceniza. En tiempos anteriores, la gente se bañaba en ceniza o se ponía la cantidad de ceniza proporcional a sus pecados. Hoy nada más llevamos una crucecita, a manera cómoda, ¿no? Porque ningún cristiano quisiera ir lleno de ceniza. Entonces, cuando te das cuenta de eso, es que cada año renuevas tu vergüenza por ser quien eres, por tus pecados. Esto es como Psicológicamente, una catarsis? no, No. no, porque la vergüenza y la culpa es lo contrario a que lo que se busca en salud mental. En salud mental se busca que la idea de ti mismo sea una idea sobria, que sepas quién eres, cuáles son tus defectos, cuáles son tus virtudes y que al final te ames a pesar de eso. Pero cuando tú tienes culpa y vergüenza, llegar al amor, a ti mismo, a la autoestima, a una comprensión es más difícil. Entonces, por eso es que muchas personas que se están buscando y entran en crisis y eso a veces se van por más términos del budismo, de la espiritualidad, se reconectan a través del veganismo, qué sé yo, porque la culpa y la vergüenza que propone la Iglesia Católica, y voy a ser todavía más fuerte, voy a decir, en América, es muy diferente a la que propone en Europa. Claro, por supuesto. Aquí hay un cantón muy católico, Lucerna, en Suiza. Realmente sus imágenes no son así de dolientes, su iglesia no es así. O sea, sí están las estaciones del Vía Crucis y todo, pero no se hace hincapié en la muerte, sino se hace hincapié en el amor y en la fraternidad que debemos de tener como hermanos, y el amor que Dios te tiene y en lo que tú quieres ir con tu vida. No se hace hincapié en esta vergüenza y culpa de ser quien eres, y porque claro, todos hemos nacido con un pecado hasta original, ¿no? O sea, un niño de 1 año tiene un pecado original. Entonces, cuando se cría a través de esto, se forma una cultura a través de la culpa y la vergüenza, es difícil el amor propio. Eso es lo único que quiero decir, ¿no? Es difícil el amor propio, es difícil la salud mental, es difícil a veces la autoaceptación, y claro que es más fácil caer en un reproche constante, sentirse mal, sabotearse a sí mismo, generar adicciones. No estoy diciendo que los católicos ahora van a ser adictos, no, no. Estoy diciendo que a veces puede ser un detonante para una persona que tiene ciertas tendencias a algo, si todavía le agregas esa culpa, ¿no? Y esa vergüenza, y si aparte en su familia, pues tiene un poco de abandono, de rechazo, de maltrato, bueno, pues ya hiciste la combinación perfecta para que esa persona no se ame a sí misma y tenga que pasar un viacrucis psicológico, digamos, hasta que se encuentra a sí misma y decide amarse, si es que es posible, ¿no? Y entonces convertimos la salud mental en términos de salvación, ¿no? Si alguien logra llegar a terapia y encuentra un buen terapeuta y lo logra después de qué sé yo cuántos pasos, pues bueno, va a ser una buena persona. Pero si de inicio ponemos todas estas condiciones en contra de su propio salud mental y de su amor propio, le va a ser más difícil salir, ¿no? Yo no he visto, al menos te lo pongo en términos así, yo no he visto que una persona aquí se confiese. Al menos por el catolicismo de aquí, la confesión no es algo que se utiliza. En la iglesia de Lucerna, que es lo más cercano que yo tengo católico, es que te sientas, hay una virgen color negro y haces un acto de contrición, que así se conoce, ¿no? Tú dices, bueno, pues sí, yo fallé aquí, el otro, lo siento, voy a cambiarlo así, voy a inventarlo así. Pues muchas gracias, Virgencita, gracias por tu perdón y tu amor, con permiso, ¿no? Pero no existe esta penitencia, ¿no? Porque aparte es algo que se ha limitado mucho a la Semana Santa, la penitencia, la gente que se lastima. Si se va de museo a los conventos de Puebla, pues se va a ver a veces por qué cosas, con qué cosas se flagelaban, los clavos, las púas,
las mini puertitas en donde pasaban, o los pasillos así súper chiquitos, en donde pasaban las hermanas para purgar sus pecados y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso al final y al cabo, en términos psicológicos, pues significa un menosprecio por sí mismo y es el camino muy largo para llegar a la autoaceptación, para llegar a un self que se conoce así, ¿no? Como una visión de sí mismo fuerte, ser una persona que diga, bueno, soy digna y quiero generar esto para mi vida y soy valiosa, ¿no? Hace un poco el camino más difícil. Es lo único que quiero decir, pero no estoy por ahí blasfemando ni nada parecido, ¿no? Y menos ya tan cerca teniendo la Semana Santa, Jesús Manuel. ¿Qué tema me diste? No, es que estoy pensando en esta, no sé, vamos, el que inventó, el que descubrió, el que escribió o describió los cánones de la religión, del comportamiento, toda esta serie de cosas, este, o le atinó o sabía mucho del comportamiento humano, No porque somos tan ignorantes como creemos, ¿eh? No. condiciona el libertinaje, digámoslo así, el abuso, a través de ciertas normas que tienen que ver con la moral, con la costumbre, con la práctica de lo cotidiano, de que no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Normalmente son cosas populares, o sea, si lo ves un poco en la historia, son más populares porque el clérigo y digamos, bueno, la nobleza y todos aquellos que estaban cerca de los papas o de cualquier líder religioso tenía ciertos privilegios, ¿no? En donde podía incluso, si le molestaba, hablemos de Enrique VIII, disociarse o divorciarse de la Iglesia Católica y formar su propia iglesia, ¿no? O sea, Correcto. realmente la religión era una forma de control de los pueblos. Entonces, no así de la clase, vamos a decir, alta o del, pues sí, la realeza o los principiados o los feudalismos o hablarse ahora de la política, ¿no? En donde hemos visto presidentes que se vuelven a casar porque pues les anulan el matrimonio anterior por palancas, ¿no? Entonces, pues sí es parte de un control más popular. También es cierto eso, claro. Qué difícil, ¿verdad? Todo empezó por las Sí, fobias, empezó por el asco a la vida y todo este rollo. Mira nada más dónde venimos a terminar con el tema. Pero bueno, muy bien. gracias. Como siempre, muy Gracias, María. interesantes tus comentarios, tus charlas. Gracias, Gracias. querida. Igualmente. Cuídate Cuídate mucho. mucho, gracias. Andrea Sandoval Tapia, desde un cantón, Desde mi cantón, desde su cantón, allá pegadito a Zúrich, esquina ¿con qué? la condesa, no, la verdad. No, pues no sé qué calle sea. ¿Cómo se llama la calle donde vives? Mayer Straße, Mayer Beach. Wiesenstraße. Sí, bueno, pues ahí. Ahí. Gracias. Cuídate mucho. Gracias, Manuel. Nos vemos la Cuídate. próxima semana, primero Dios. Gracias. Buen día. Adiós.